Bueno, vamos a sumergirnos en un tema que seguro te interesa, ¿eh? La economía venezolana tras 11 años con Maduro al mando. Tenemos un artículo de CNN que analiza la situación actual. Sí. Y bueno, intenta responder a preguntas clave, ¿no? Sí. ¿Venezuela se ha recuperado de verdad? Esa es la gran pregunta. ¿Qué consecuencias a largo plazo tendrá el éxodo masivo de venezolanos? Tremendo, ¿eh? ¿Y qué hay detrás de esa aparente contención de la hiperinflación? Uy, la hiperinflación, eso sí que ha sido un problema. Empecemos por lo que salta a la vista, el contraste entre el discurso oficial y la realidad. A ver. Maduro afirma que la economía ha crecido un 5,5% en 2023 Sí. y que se espera un 9% para 2024. Claro. Casi nada. Bueno, acá hay que matizar, ¿no? Porque Claro. el propio Banco Central de Venezuela reconoció una contracción del PIB del 52,3% entre 2013 y 2018. Madre mía. Y la caída continuó en 2019. Ya. Expertos como Asdrúbal Oliveros de Ecoanalítica afirman que Venezuela experimentó una contracción económica del 70% entre 2014 y 2021, algo inaudito en Latinoamérica en tiempos de paz. Una barbaridad. Totalmente. Y aunque el artículo menciona que la economía se ha estabilizado en cierta medida, expertos como Benigno Larcón de la Universidad Católica, Andrés Bello, argumentan que estamos muy lejos de una recuperación real. Claro, es que una cosa es que se estabilice y otra que se recupere, ¿no? Claro. Todavía hay mucho camino por recorrer. La situación del petróleo, la principal fuente de ingresos de Venezuela, es bastante preocupante. Sí, sin duda. La producción ha caído en picado de 2,4 millones de barriles diarios en 2013 a 716,000 en 2022. Imagínate. Aunque en noviembre de 2024, PDVSA reportó una producción de 960,000 barriles diarios a la OPEP. Sí, Sigue siendo menos de la mitad que en 2013. claro. Y lo más llamativo es que a pesar de esta caída, el petróleo todavía representa el 87% de los ingresos del Estado. Fíjate. O sea que no ha habido una diversificación económica real. No, para nada. Y claro, el gobierno culpa las sanciones de Estados Unidos por esta situación. Claro, es el argumento habitual. ¿Qué opinan los expertos al respecto? Bueno, pues como siempre hay diferentes puntos de vista. Claro. Es cierto que las sanciones han tenido un impacto, pero también hay que tener en cuenta la mala gestión y la corrupción. ¿Ya? Además, la flexibilización parcial de las sanciones entre octubre de 2023 y abril de 2024 no parece haber tenido un impacto significativo en la recuperación económica a largo plazo. Y hablando de impacto, no podemos olvidar el éxodo masivo de venezolanos. Por supuesto que no. Más de 7,7 millones de personas han abandonado el país en la última década. Una auténtica tragedia. El 90% de ellos en edad de trabajar. Imagínate la pérdida de talento y capital humano. Es que es eso, una pérdida enorme de capital humano. Para que te hagas una idea, en 2017 el 40% de los emigrantes recientes tenía estudios universitarios, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Increíble. O sea que no solo se van los que no tienen trabajo. No. Se van los que tienen formación, los que podrían estar contribuyendo al desarrollo del país. Exactamente, es lo que se llama la fuga de cerebros. Claro, y eso tiene un impacto brutal en la economía a largo plazo. Y sin duda. Es como si el país entero estuviera perdiendo su fuerza vital, su energía para crecer. Totalmente, se van los que podrían estar impulsando la economía. Imagínate, médicos, ingenieros, profesores, gente en formación que podría estar haciendo grandes cosas en Venezuela. Exactamente, y en lugar de eso tienen que buscarse la vida en otros países. Y no solo eso, también se llevan consigo su capacidad de consumo, lo que afecta aún más a la economía interna. Claro, porque dejan de consumir en Venezuela y empiezan a consumir en otros países. Es un círculo vicioso. Totalmente, la crisis económica provoca la emigración y la emigración agrava la crisis. ¿Y qué se puede hacer para romper este ciclo? Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? El artículo menciona que algunos expertos abogan por un cambio en las políticas económicas. Sí, eso es fundamental. Por una mayor apertura al sector privado y por un esfuerzo real para combatir la corrupción. Claro, sin eso es difícil que la economía se recupere. Suena lógico, pero ¿crees que el gobierno de Maduro está dispuesto a dar esos pasos? Pues no lo tengo claro. ¿Es una incógnita? Por un lado, parece que ha habido cierta flexibilización en los últimos años, como el levantamiento temporal de algunas sanciones Ajá, y la dolarización de facto. ya. Pero por otro lado, sigue habiendo un control férreo sobre la economía y una fuerte presencia del Estado. Es un equilibrio complicado. Sí, sin duda. Y mientras tanto, los venezolanos siguen sufriendo las consecuencias de esta crisis. Claro, al final son los que pagan el pato. El artículo menciona que en noviembre de 2024, una familia necesita más de 3 salarios mínimos para cubrir la canasta básica de alimentos
según datos de Sendas FBM. Imagínate. Para que te hagas una idea, la mayoría de los venezolanos tienen que hacer malabarismos para llegar a fin de mes, Claro, tienen que buscarse la vida como pueden. recurriendo a varios trabajos, a la economía informal o a la ayuda de familiares en el extranjero. Exactamente, es una situación muy precaria. Ya. A esto hay que sumar la falta de acceso a servicios básicos, como la electricidad o el agua potable. Por supuesto. ¿Recuerdas el gran apagón de 2019? ¿Cómo olvidarlo? El país estuvo a oscuras durante días. Un auténtico caos. Y aunque no se han repetido episodios de esa magnitud, los cortes de luz siguen siendo frecuentes. Sí, es una muestra más de la fragilidad del sistema. Y de la incertidumbre que se vive en Venezuela. Claro, porque no sabes qué va a pasar mañana. Es difícil hacer planes a largo plazo cuando no sabes si vas a tener luz mañana. Totalmente, es una situación muy angustiosa. ¿Qué opinan los expertos sobre el futuro de la economía venezolana? Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Claro, como siempre. Algunos son más optimistas y creen que, si se toman las medidas adecuadas, el país podría iniciar una senda de crecimiento sostenible. ¿Y otros? Otros son más pesimistas y temen que la situación se cronifique, condenando a Venezuela a un estancamiento económico y social. Un panorama bastante desalentador. La verdad es que sí. Es como si el país estuviera atrapado en un callejón sin salida. Bueno, no hay que perder la esperanza, ¿no? Claro, la esperanza es lo último que se pierde. Al final, el futuro de Venezuela está en manos de los venezolanos. Sí, ellos son los que tienen que decidir qué futuro quieren. Exactamente. De momento lo que está claro es que la situación es muy compleja Sin duda. y que hay muchos factores en juego. Muchos factores y muchos intereses. Para entenderla bien hay que analizarla desde diferentes ángulos, teniendo en cuenta tanto los datos económicos como el contexto social y político. Totalmente de acuerdo, es un problema multidimensional. Y eso es precisamente lo que estamos intentando hacer en esta inmersión profunda. Claro, dar una visión completa de la situación. Darle a nuestro oyente una visión lo más completa posible de la realidad venezolana. Para que pueda entender mejor lo que está pasando. Porque solo conociendo la realidad se pueden buscar soluciones. Exacto, la información es poder. Y hablando de realidades, el artículo menciona un dato que me ha llamado mucho la atención. La producción industrial privada mostró un avance del 7,6% en el tercer trimestre de 2024, en comparación al mismo periodo de 2023. Sí, un dato positivo sin duda. Es una buena señal. Bueno, podría serlo, pero hay que ser cautelosos. Claro, porque el mismo artículo también destaca que esa recuperación está centrada en pocos sectores, como el agroalimentario y el farmacéutico, Exacto, no es una recuperación generalizada. y que la industria manufacturera, según Conindustria, apenas alcanza el 43,8% de su capacidad. O sea que todavía queda mucho camino por recorrer. Efectivamente, no podemos lanzar las campanas al vuelo, No, es solo un pequeño paso en un camino muy largo. y un camino lleno de obstáculos, me temo. Por desgracia, sí. Porque la crisis económica no es el único problema que enfrenta Venezuela. No, ni mucho menos. También hay que tener en cuenta la crisis política, la polarización social, la violencia y la corrupción. Todo eso influye, claro. Un cóctel explosivo, vamos. Desde luego. ¿Y qué se puede hacer para desactivarlo? Esa es la gran pregunta. ¿Hay alguna fórmula mágica para resolver todos estos problemas? Me temo que no. Lo que está claro es que se necesita un diálogo nacional, una reconciliación entre las distintas facciones políticas y un compromiso real para construir un futuro mejor. Sin duda, eso es fundamental. Suena bien, pero ¿crees que es posible? Pues no lo sé, la verdad. Hay mucha desconfianza entre las partes. Sí, mucho rencor acumulado. La situación es tan compleja que es difícil hacer pronósticos. Totalmente de acuerdo. Lo que sí sé es que los venezolanos merecen un futuro mejor. Eso sin duda. Un futuro en el que puedan vivir en paz, con dignidad y con oportunidades. Ojalá llegue ese día pronto. De momento, lo que podemos hacer es seguir informándonos, analizando la situación y dando voz a los que sufren las consecuencias de esta crisis. Totalmente de acuerdo. La información es fundamental. Y hablando de información, el artículo menciona un dato que me ha llamado mucho la atención. El gobierno culpa a las sanciones internacionales por la caída de la producción petrolera. Ya, ese es el discurso habitual del gobierno. Es como si dijeran que todo es culpa de factores externos. Exactamente, es una manera de eludir sus propias responsabilidades. Es cierto. Bueno, es un tema complejo. Las sanciones son las únicas responsables de la situación del petróleo en Venezuela. No creo que se pueda simplificar tanto. Claro, hay que analizarlo con más detalle. Hay que tener en cuenta que la crisis económica comenzó mucho antes de las sanciones. ¿Y cuáles fueron las causas de esa crisis? Pues hay varios factores. Por un lado, la caída de los precios del petróleo a partir de 2014 afectó gravemente a la economía venezolana. Claro, eso tiene sentido.
Venezuela depende en gran medida de las exportaciones de crudo. Si dependes de un solo producto y ese producto baja de precio, la economía sufre. Exactamente. Eso es lo que pasó en Venezuela. Pero también hay que tener en cuenta la mala gestión económica, la corrupción y el control excesivo del Estado sobre la economía. Por supuesto, esos factores también jugaron un papel importante. Esos factores contribuyeron a crear un clima de desconfianza e incertidumbre que ahuyentó la inversión extranjera y provocó la fuga de capitales. Totalmente, se creó un ambiente hostil para la inversión. O sea que las sanciones no son la única causa de la crisis, pero sí que la han agravado. Exacto, es como echar leña al fuego. Las sanciones han dificultado el acceso de Venezuela a los mercados internacionales de crédito y han limitado su capacidad para exportar petróleo. Lo que ha agravado aún más la situación. Esto ha reducido aún más los ingresos del Estado y ha agravado la escasez de divisas, lo que a su vez ha impulsado la inflación. Es un círculo vicioso muy difícil de romper. Ya veo. Es como si el país estuviera atrapado en una espiral descendente. Sí, y cada vez es más difícil salir de ella. Para romper este círculo se necesita un cambio de rumbo, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Estoy totalmente de acuerdo. La comunidad internacional debe levantar las sanciones que están causando más daño a la población civil y el gobierno venezolano debe tomar medidas para mejorar la gestión económica, combatir la corrupción y crear un clima de confianza que atraiga la inversión extranjera. Es un trabajo conjunto, sin duda. Suena a un plan ambicioso. Lo es, pero es necesario. Sin un cambio real, es difícil imaginar un futuro mejor para Venezuela. Tienes razón, el futuro de Venezuela está en juego. Y es hora de que todas las partes implicadas actúen con responsabilidad y con visión de futuro. Dejar de lado los intereses partidistas y pensar en el bien del país. Ojalá sea así. Ojalá. De momento, lo que está claro es que la situación es muy complicada y que hay muchas aristas que analizar. Sin duda, es un problema muy complejo. Para comprenderla en profundidad, necesitamos contar con información de calidad y con análisis independientes. Por supuesto, no podemos quedarnos solo con la versión oficial. Hay que buscar otras perspectivas y contrastar la información. Exacto, eso es lo que intentamos hacer en este podcast. Darle a nuestro oyente las herramientas necesarias para que pueda formarse su propia opinión sobre la situación en Venezuela. Porque solo conociendo la realidad podremos buscar soluciones. La información es poder, y en este caso es la herramienta que necesitamos para entender la complejidad de la situación en Venezuela y buscar caminos para un futuro mejor. Totalmente de acuerdo. Sí, retomando el tema, es importante destacar algo que a veces se olvida con tanta cifra. Detrás de todas estas cifras hay historias humanas, ¿no? Claro, no son solo números. Hay personas reales que viven las consecuencias de esta crisis. Totalmente. Pensemos en esos 7,7 millones de venezolanos que han tenido que dejar su país buscando un futuro mejor. No podemos olvidar el drama personal que esto supone. Es una cifra abrumadora y el impacto a largo plazo es difícil de calcular. El artículo menciona que el 90% de esos emigrantes están en edad laboral. Sí. Es una pérdida enorme de capital humano. Brutal. Es como si el país entero estuviera perdiendo su fuerza vital, su energía para crecer. Imagínate, se han ido médicos, ingenieros, profesores, gente con formación, que podría estar contribuyendo al desarrollo del país. Claro. Y no solo eso, también se llevan consigo su capacidad de consumo, lo que afecta aún más a la economía interna. Es una situación muy compleja, sin duda. ¿Y qué se puede hacer para romper este círculo vicioso? Porque como decíamos antes, la crisis económica provoca la emigración y la emigración agrava la crisis. Pues no hay una solución mágica. El artículo menciona que algunos expertos proponen un cambio en las políticas económicas, una mayor apertura al sector privado y un esfuerzo real para combatir la corrupción. Básicamente crear un entorno donde la gente pueda prosperar y no sienta la necesidad de irse. Suena lógico, pero ¿crees que el gobierno de Maduro estaría dispuesto a tomar ese camino? Pues es difícil saberlo. Por un lado, parece que ha habido cierta flexibilización en los últimos años, como el levantamiento temporal de algunas sanciones y la dolarización de facto. Pero por otro lado, sigue habiendo un control muy fuerte sobre la economía y una gran presencia del Estado. Es un equilibrio complejo. Sí, sin duda. Y mientras tanto, la gente de a pie sigue sufriendo las consecuencias de esta crisis. Hablábamos antes de que en noviembre de 2024, una familia necesitaba más de 3 salarios mínimos para cubrir la canasta básica de alimentos. Exacto, la mayoría de los venezolanos tienen que hacer malabarismos para llegar a fin de mes. Recurren a varios trabajos, a la economía informal o a la ayuda de familiares que están en el extranjero. Madre mía. Se buscan la vida como pueden. Es una situación muy precaria.
Y a esto hay que sumar la falta de acceso a servicios básicos como la electricidad o el agua potable. ¿Recuerdas el gran apagón de 2019? Claro, ¿cómo olvidarlo? Todo un país paralizado por la falta de luz. El país estuvo a oscuras durante días, y aunque no se han repetido episodios de esa magnitud, los cortes de luz siguen siendo frecuentes. Es una muestra más de la fragilidad del sistema. Y de la incertidumbre que se vive en Venezuela. Claro, porque no sabes qué va a pasar mañana. Es difícil hacer planes a largo plazo cuando no sabes si vas a tener luz mañana. Totalmente, es una situación muy angustiosa. ¿Qué opinan los expertos sobre el futuro de la economía venezolana? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Bueno, hay diversidad de opiniones, algunos son más optimistas y creen que tomando las medidas adecuadas el país podría iniciar una senda de crecimiento sostenible. ¿Y los que no son tan optimistas? Otros son más pesimistas y temen que la situación se cronifique, condenando a Venezuela a un estancamiento económico y social. Ya veo. Es decir, que la situación actual se convierta en la norma sin visos de mejora real. Un panorama bastante desalentador, la verdad. Es como si el país estuviera atrapado en un callejón sin salida. Es una situación difícil sin duda, pero no hay que perder la esperanza. Claro. Al final, el futuro de Venezuela está en manos de los venezolanos. Depende de ellos encontrar la manera de salir adelante. Ojalá sea así. De momento lo que está claro es que la situación es muy compleja y que hay muchos factores en juego. Para entenderla bien hay que analizarla desde diferentes ángulos, teniendo en cuenta tanto los datos económicos como el contexto social y político. Efectivamente, no se puede mirar solo una parte del problema, hay que tener en cuenta todas las piezas del rompecabezas. Y eso es precisamente lo que estamos intentando hacer en esta inmersión profunda, darle a nuestro oyente una visión lo más completa posible de la realidad venezolana. Exacto. Porque solo conociendo la realidad se pueden buscar soluciones. Informarse bien es el primer paso para poder actuar. Y hablando de realidades, el artículo menciona un dato que me ha llamado mucho la atención. La producción industrial privada tuvo un crecimiento del 7,6% en el tercer trimestre de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023. Sí, un dato positivo sin duda. Es una buena señal. ¿Es un dato positivo? Sin duda indica que hay sectores de la economía que están empezando a recuperarse, pero hay que ser prudentes a la hora de interpretarlo. Claro, porque el mismo artículo también destaca que esa recuperación se concentra en pocos sectores, como el agroalimentario y el farmacéutico. Cierto. Y que la industria manufacturera apenas alcanza el 43,8% de su capacidad, según Conindustria. No podemos echar las campanas al vuelo todavía. Es solo un pequeño paso en un camino muy largo. Un camino lleno de obstáculos, me temo. Por desgracia, sí. Porque la crisis económica no es el único problema que enfrenta Venezuela. Efectivamente, también hay que tener en cuenta la crisis política, la polarización social, la violencia, la corrupción. Todos estos factores juegan un papel en la situación actual. Un cóctel explosivo, vamos. Desde luego. ¿Y qué se puede hacer para desactivarlo? ¿Hay alguna fórmula mágica para resolver todos estos problemas? Pues esa es la gran pregunta y no hay una respuesta fácil. Lo que está claro es que se necesita un diálogo nacional, una reconciliación entre las distintas facciones políticas y un compromiso real para construir un futuro mejor. Sin un esfuerzo conjunto de todos los actores, es difícil imaginar una salida a esta crisis. Suena bien, pero ¿crees que es posible? ¿Hay voluntad real de diálogo y reconciliación en Venezuela? Pues la verdad es que no lo sé. La situación es tan compleja que es difícil hacer pronósticos. Lo que sí sé es que los venezolanos merecen un futuro mejor, un futuro en el que puedan vivir en paz, con dignidad y con oportunidades. Ojalá llegue ese día pronto. De momento lo que podemos hacer es seguir informándonos, analizando la situación y dando voz a los que sufren las consecuencias de esta crisis. Totalmente. La información es poder y solo conociendo la realidad podemos encontrar soluciones. Y hablando de información, el artículo menciona un dato que me ha llamado mucho la atención. El gobierno culpa a las sanciones internacionales por la caída de la producción petrolera. Sí, es un argumento que el gobierno de Maduro utiliza con frecuencia. Es como si dijeran que todo es culpa de factores externos. Es una manera de desviar la atención de sus propias responsabilidades en la gestión de la crisis. Pero es cierto, las sanciones son las únicas responsables de la situación del petróleo en Venezuela. Bueno, es un tema complejo. No hay duda de que las sanciones han tenido un impacto negativo en la economía venezolana, especialmente en el sector petrolero. Han limitado el acceso a mercados y financiamiento, lo que ha dificultado la recuperación del sector. Pero también hay que tener en cuenta que la crisis económica comenzó mucho antes de las sanciones. ¿Y cuáles fueron las causas de esa crisis? Si las sanciones no son la única causa, ¿qué otros factores influyeron? Pues hay varios factores. Por un lado, la caída de los precios del petróleo a partir de 2014 afectó gravemente a la economía venezolana que
depende en gran medida de las exportaciones de crudo. Cuando los precios del petróleo bajaron, los ingresos del país se redujeron drásticamente. Claro, eso tiene sentido. Si dependes de un solo producto y ese producto baja de precio, la economía sufre. Exacto, eso es lo que pasó en Venezuela, pero también hay que tener en cuenta la mala gestión económica, la corrupción y el control excesivo del Estado sobre la economía. Estos factores contribuyeron a crear un clima de desconfianza e incertidumbre que ahuyentó la inversión extranjera y provocó la fuga de capitales. O sea que las sanciones no son la única causa de la crisis, pero sí que la han agravado. Precisamente las sanciones han dificultado el acceso de Venezuela a los mercados internacionales de crédito y han limitado su capacidad para exportar petróleo. Esto ha reducido aún más los ingresos del Estado y ha agravado la escasez de divisas, lo que a su vez ha impulsado la inflación. Es un círculo vicioso que es difícil de romper. Ya veo, es como si el país estuviera atrapado en una espiral descendente. Para romper este círculo se necesita un cambio de rumbo tanto a nivel interno como a nivel internacional. Totalmente. Se necesita un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional y del gobierno venezolano. La comunidad internacional debe levantar las sanciones que están causando más daño a la población civil y el gobierno venezolano debe tomar medidas para mejorar la gestión económica, combatir la corrupción y crear un clima de confianza que atraiga la inversión extranjera. En resumen, se necesita voluntad política y acciones concretas para cambiar la situación. Suena un plan ambicioso, pero necesario. Sin un cambio real, es difícil imaginar un futuro mejor para Venezuela. Estoy de acuerdo, el futuro de Venezuela está en juego y es hora de que todas las partes implicadas actúen con responsabilidad y con visión de futuro. Es momento de dejar de lado los intereses partidistas y pensar en el bienestar del país y de su gente. Sácale así. Ojalá. De momento lo que está claro es que la situación es muy complicada y que hay muchas aristas que analizar para comprenderla en profundidad. Necesitamos contar con información de calidad y con análisis independientes. No podemos quedarnos solo con la versión oficial. Hay que buscar otras perspectivas y contrastar la información. Sin duda. Y eso es precisamente lo que estamos intentando hacer en este podcast. Darle a nuestro oyente las herramientas necesarias para que pueda formarse su propia opinión sobre la situación en Venezuela. Nuestro objetivo es proporcionar información y análisis para que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones. Exacto. Porque solo conociendo la realidad podemos buscar soluciones. La información es poder y en este caso es la herramienta que necesitamos para entender la complejidad de la situación en Venezuela y buscar caminos para un futuro mejor. Totalmente de acuerdo. Y ahora, si te parece, vamos a hacer una breve pausa para retomar fuerzas. No te vayas, que enseguida volvemos con más información y análisis sobre la economía venezolana. Volviendo al tema, es importante tener presente que esta crisis no ha surgido de la nada, ¿no? Hay un contexto histórico que debemos comprender. Claro. Venezuela ha vivido décadas de políticas económicas que la han llevado a esta situación. No podemos olvidar el control cambiario, la expropiación de empresas, la falta de inversión, decisiones que a la larga han debilitado la economía y han generado desconfianza en el sector privado. Efectivamente, se han tomado decisiones que en lugar de impulsar el crecimiento han creado obstáculos y han ahuyentado la inversión. Y la corrupción también ha jugado un papel importante en esta historia, ¿verdad? Por supuesto, la corrupción ha sido un lastre para el país, desviando recursos que podrían haberse destinado a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Es un problema que ha socavado la confianza en las instituciones y ha erosionado el tejido social. Es una pena porque Venezuela tiene un enorme potencial, ¿no? Recursos naturales, una ubicación estratégica, una población joven. Podría ser un país próspero, pero ese potencial se ha visto lastrado por la mala gestión y la falta de visión a largo plazo. Totalmente. Venezuela tiene todos los ingredientes para el éxito, pero se necesita un cambio de rumbo para aprovecharlos. Y ahora la pregunta del millón: ¿qué se puede hacer para sacar a Venezuela de esta crisis? ¿Hay alguna solución a la vista? No hay una varita mágica, pero sí hay medidas que podrían ayudar a encaminar al país hacia la recuperación. Por ejemplo, ¿cuáles serían las claves para empezar a cambiar la situación? Para empezar, es fundamental recuperar la confianza de los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Para ello, es necesario crear un entorno económico estable, con reglas claras y justas, un entorno donde la gente pueda invertir con seguridad y donde se respete la propiedad privada. Eso suena un gran desafío. Cambiar la percepción de riesgo que existe sobre Venezuela no será fácil. Sin duda es un reto, pero es imprescindible para atraer la inversión que el país necesita para recuperarse. También es importante combatir la corrupción de forma efectiva, fortalecer las instituciones y garantizar la independencia del Poder Judicial. En definitiva, se trata de crear un sistema donde se respete el Estado de Derecho y donde haya igualdad de oportunidades para todos. Y por supuesto, no podemos olvidar la necesidad de invertir en educación, en salud, en infraestructuras, en mejorar la calidad de vida de la gente para que sientan que hay un futuro en Venezuela.
Absolutamente. Invertir en capital humano es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Hay que darles a los venezolanos las herramientas que necesitan para prosperar, para que puedan desarrollar su potencial y contribuir al progreso del país. Todo esto suena a un plan a largo plazo. No se trata de soluciones rápidas, sino de un cambio profundo y sostenido. Exacto. No hay atajos para salir de una crisis como esta. Se necesita un compromiso a largo plazo, con políticas coherentes y sostenibles en el tiempo. Es un camino que requiere paciencia, perseverancia y sobre todo la voluntad de trabajar juntos por un futuro mejor. Ojalá los líderes políticos venezolanos sean capaces de ponerse de acuerdo y trabajar juntos por el bien del país, dejar a un lado las diferencias y buscar soluciones que beneficien a todos los venezolanos. Eso es lo que todos esperamos. El futuro de Venezuela está en sus manos. De ellos depende construir un país próspero, justo y equitativo para todos. Bueno, pues hasta aquí nuestra inmersión profunda en la economía venezolana. Ha sido un viaje intenso con luces y sombras, pero creo que hemos conseguido darle a nuestro oyente una visión bastante completa de la situación. Hemos analizado los datos, las opiniones de los expertos y sobre todo hemos intentado comprender el impacto humano de esta crisis. Efectivamente, nuestro objetivo ha sido aportar información y análisis, ayudar a comprender la complejidad de este problema y sobre todo dar voz a quienes sufren las consecuencias de esta crisis, porque detrás de las cifras hay personas reales con historias de lucha, de sacrificio y de esperanza. Historias que nos recuerden que la economía no es un juego abstracto, sino que tiene un impacto directo en la vida de las personas. Y que por eso es tan importante que nos preocupemos por lo que está pasando en Venezuela y que hagamos lo posible por ayudar a encontrar soluciones. Totalmente de acuerdo. Y a nuestro oyente le animamos a que siga informándose, a que contraste las diferentes fuentes y que forme su propia opinión sobre la situación en Venezuela, porque solo conociendo la realidad podremos contribuir a construir un futuro mejor. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la economía venezolana. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.